a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, de la Honorable Cámara de Senadores. Se ofrece el uso de la palabra al diputado don Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el numeral 6 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforma el artículo 403 del Código Penal Federal. Tiene la palabra don Francisco Amadeo. Gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, efectivamente acudo a esta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el numeral 6 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforma el artículo 403 del Código Penal Federal y la fracción 13ª del propio artículo 403, bajo la siguiente exposición de motivos. En el pasado proceso electoral operaron un número indefinido de empresas encuestadoras sin aparente control de ninguna especie, y esto originó que los resultados de las encuestas se usaran con fines de propaganda electoral. A mayor abundamiento, se debe mencionar que indebidamente los resultados de las encuestas fueron manipulados y se usaron como medio de propaganda electoral, lo que rebasa el ámbito de la actividad de las empresas en comento. Esto último se presentó porque un amplio segmento de los electores, los denominados indecisos, toman muchas veces como ejemplo para votar los aparentes resultados dados a conocer diariamente por los medios de comunicación. En este punto, los medios también tienen responsabilidad por la publicación de resultados que emitieron empresas ajenas, se supone, a su esquema empresarial y por tanto no están bajo su control. En ese contexto, nos encontramos con que los medios de comunicación también tienen parte de la responsabilidad en este abuso desmedido, pues quedan coludidos en estos actos que resultan ilícitos. En consecuencia, los resultados llevaron a varias situaciones indeseables con derivaciones nada objetivas. En primer lugar, y dada la terrible desigualdad que padecemos por los desorbitantes niveles de pobreza de la mayoría de los mexicanos, 112 millones de personas en el último censo, la situación los obligó a aceptar limosnas que el partido con mayores recursos llevó a cabo para comprar votos y conciencias, distorsionando así el objetivo de la democracia incipiente que detentamos. Se generó la percepción inducida a través de las encuestas de que ya había un candidato que nada lo podía vencer. Y posteriormente se complementó esto con la compra de votos. Por esta razón, presento esta iniciativa. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sostiene que se hace indispensable legislar sobre el particular a efecto de evitar el uso y abuso indebido de las facilidades que otorgan la Carta Magna y las leyes secundarias. Es un hecho que las encuestas son una herramienta que los partidos políticos normalmente utilizan para el desarrollo de la actividad política que realizan, para la toma de decisiones de tales o cuales medidas electorales, para obtener el voto de los electores, y con esta iniciativa de ninguna manera
se pretende coartar esa libertad. Ello forma parte de la libertad a que hace mención el artículo 5 de nuestra Constitución y de ninguna manera, esta iniciativa tiene la intención de acotarla ni limitarla. A efecto, proponemos que los sondeos de opinión que promueven y realizan las empresas encuestadoras se lleven a cabo de manera libre como hasta la fecha, estableciendo únicamente una limitación, que es la de no permitir su difusión entre el público general durante el proceso electoral. Proponemos que los resultados de las encuestas sean para consumo interno de los partidos políticos, para ejercer sus actividades, pero que no se den a conocer al público en general para evitar el uso indebido de esta herramienta. Desde luego, la limitante abarca a que esta difusión no se permita de manera alguna en cualquiera de los medios de comunicación, bien sean impresos o electrónicos. Para inhibir la difusión aludida, proponemos que existan sanciones severas que incluyan la cancelación de la autorización, concesión o figura jurídica similar del medio de comunicación que corresponda, y desde luego la suspensión definitiva de la actividad de la empresa encuestadora que haya proporcionado los datos y la información relativa. Para reglamentar lo antes citado, nuestra propuesta considera que el documento normativo idóneo se incluya en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para limitar la difusión, y en el Código Federal Penal para establecer las sanciones correspondientes cuando no se acate la normatividad. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Honorable Asamblea, les informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy serán turnadas a las comisiones que acordó la mesa directiva, y los turnos serán publicados en la Gaceta. Hemos concluido el apartado relativo a la presentación de iniciativas, y con el permiso de la Asamblea me voy a permitir dar cumplimiento a un acuerdo alcanzado en el seno de la mesa directiva. Señoras y señores legisladores, la mesa directiva, por mi conducto, desea extender una afectuosa felicitación al maestro don Emilio Álvarez y Casa Longoria por su reciente nombramiento como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Organización de Estados Americanos. El maestro don Emilio Álvarez y Casa ha tenido una brillante carrera en la materia y consideramos que su nombramiento representa un merecido reconocimiento a su trayectoria como promotor de una cultura de respeto entre los seres humanos. Estamos seguros de que con su vasta experiencia, don Emilio generará acuerdos en pro de las personas y en especial de las víctimas, además de que con su actuar promoverá el diálogo con los gobiernos y los actores de la sociedad civil. El Poder Legislativo expresa esta felicitación en reconocimiento de su compromiso con la defensa de los derechos humanos y le desea éxito en su nueva encomienda. Felicidades al maestro don Emilio Álvarez y Casa, y hágase llegar por escrito la felicitación de esta comisión permanente.
En otro apartado del orden del día, compañeras y compañeros, tenemos la primera lectura a un dictamen de la primera comisión que contiene proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Raúl Padilla López para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa. Este dictamen se presenta a la consideración de la Asamblea después de que, como se informó al inicio de esta sesión, la mesa directiva ordenó su turno directo a la primera comisión el pasado jueves 19. El acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, por lo que le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, señor presidente. Es de primera lectura. Es de primera lectura y ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si nos autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a disposición de inmediato, ello en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, diputado secretario. Está a discusión. Esta presidencia no registra oradores, por lo que ruego a la Secretaría recoger en votación nominal la votación sobre el proyecto de decreto. Se va a recoger la votación nominal. Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores y legisladoras ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. García Portillo, a favor. Pérez Reyes María Antonieta, a favor. Solís Acero, a favor. Santiago Ramírez, en pro. Rogelio Cerda, a favor. Madrigal Ceja Israel, a favor. Víctor Castro, a favor. Amadeo Espinosa, a favor. Jacob Polemski, a favor. Navarrete, a favor. Flores Rico, sí. Sebastián Lerdo de Tejada, a favor. Martel, a favor. Navarrete Prida, a favor. Rodríguez Hernández, a favor. Vladimir Ramos, a favor. María Teresa Ortuño Gursa, a favor. De los Cobos Silva, a favor. Jiménez Macías, a favor. Gerardo Flores, a favor. Tomás Torres, sí. Julián Huitrón Fuentevilla, sí. ¿Falta algún ciudadano legislador o ciudadana legisladora de emitir su voto? Se va a recoger la votación de la mesa directiva. José Luis Jaime, a favor. García Cervantes, sí. Señor presidente, hay 24 votos a favor y 0 en contra. Aprobado el decreto que concede permiso al ciudadano don Raúl Padilla López para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes. Pasamos a la primera lectura de otro dictamen de la primera comisión que contiene proyecto de decreto que concede permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México,
Este dictamen se encuentra también publicado en la Gaceta de hoy y en consecuencia ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Queda de primera lectura. Compañeras y compañeros, tenemos enseguida la discusión de un dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido en favor del ciudadano don Armando Arriazola Peto Rueda como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Bolivia. Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría dar lectura exclusivamente al punto resolutivo que propone. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción séptima del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Armando Arriazola Peto Rueda como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante el Estado plurinacional de Bolivia. Es todo, señor presidente. Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, ruego a la Secretaría recoger la votación nominal sobre el resolutivo. Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores y a las legisladoras ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. García Portillo, a favor. Pérez Reyes María Antonieta, a favor. Solís Acero, a favor. Santiago Ramírez en pro. Rogelio Cerda, a favor. Israel Madrigal, a favor. Víctor Castro, a favor. Amadeo Espinosa, a favor. Jacob Polemski, a favor. Navarrete, a favor. Rodríguez Hernández, a favor. Flores Rico, sí. Martel, a favor. Vladimir Ramos, a favor. María Teresa Ortuño Gursa, a favor. De los Cobos Silva, a favor. Jiménez Macías, a favor. Gerardo Flores, a favor. Tomás Torres, Partido Verde, sí. Adrián Huitrón Fuentevilla, a favor. ¿Falta algún ciudadano o ciudadana legisladora de emitir su voto? Senador Dorin. Muchas gracias. Procedemos a recoger la votación de la mesa directiva. José Luis Jaime, a favor. Su voto, señor presidente. García Cervantes, sí. Señor presidente, se emitieron 23 votos a favor y 0 en contra. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, queda aprobado el punto de acuerdo y se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano don Armando Arriazola Peto Rueda como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante el Estado plurinacional de Bolivia. Comuníquese. Compañeras y compañeros, en el salón contiguo de este recinto se encuentra el ciudadano don Armando Arriazola Peto Rueda, que acaba de ser ratificado como embajador de México ante Bolivia, por lo que se solicita que don Rogelio Rueda Sánchez, doña Adriana González Carrillo, don Israel Madrigal Ceja
don Tomás Torres Mercado del Partido Verde, Julián Huitrón Fuentevilla, Renan Cleominio Soreda Novelo y don Raúl Mejía González se sirvan a acompañarlo en el acto de rendición de protesta ante esta comisión permanente. Rogamos a los asistentes ponerse de pie para el acto correspondiente. Don Tomás Torres, Partido Verde, también está en la comitiva, ¿no? Ciudadano don Armando Arriazola Peto Rueda. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Estado Plurinacional de Bolivia, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, señor embajador, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador Arriazola Peto Rueda. A nombre de la Comisión Permanente, se le desea a usted éxito en su encargo. Ahora procederá la comisión designada a acompañar al señor embajador cuando desee retirarse del salón. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, pasaremos ahora a la segunda lectura de dos dictámenes de la primera comisión que contienen proyecto de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, por lo que ruego al diputado secretario se sirva a consultar a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los dos dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. En consecuencia, procedamos a recoger la votación nominal de los dos proyectos de decreto en un solo acto. Ruego a la Secretaría recoger la votación nominal. Se va a recoger la votación nominal. Iniciaremos por el lado derecho del salón y se solicita a los legisladores y legisladoras ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. García Portillo, a favor. Solís Acero, a favor. Santiago Ramírez, a favor. Rogelio Cerda, a favor. Israel Madrigal, a favor. Víctor Castro, a favor. Amadeo Espinosa, a favor. Jacob Polemski, a favor. Martel del PRI, a favor. Navarrete, a favor. Rodríguez Hernández, a favor. Flores Rico, sí. Lerdo de Tejada, sí. Vladimir Ramos, sí. María Teresa Ortuño, sí. Doringen Pro.
De los Cobos Silva, a favor. Cleominio Soreda, sí. Jiménez Macías, a favor. Tomás Torres Mercado, Partido Verde, sí. Julián Huitrón Fuentevilla, Movimiento Ciudadano, a favor. ¿Falta algún ciudadano, legislador o legisladora de emitir su voto? Si no es así, pasaremos a recoger la votación de la mesa directiva de la permanente. José Luis Jaime, a favor. García Cervantes, sí. 25. Gerardo Flores, muchas gracias. Señor presidente, se han expresado 25 votos a favor y 0 en contra. Aprobados los decretos que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. Honorable Asamblea, pasemos ahora a la discusión de 17 dictámenes con puntos de acuerdo sobre los que no se tiene reservas para su discusión. Les informo que, como fue anunciado por la Presidencia al inicio de esta sesión, el dictamen de la primera comisión relativo al acuerdo al acueducto Independencia en el estado de Sonora se ha incorporado para la discusión una vez que se ha hecho la adecuación solicitada en el encabezado del documento para que tenga armonía con el contenido de los resolutivos, el cual está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. También les informo que tenemos la reserva exclusivamente de un dictamen de la segunda comisión relativo a la firma del acuerdo comercial antifiscalización, ACTA, y uno de la tercera comisión sobre el incremento de las tarifas eléctricas en nuestro país. Todos los demás no han quedado reservados. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta y han sido de su conocimiento a través también de sus monitores, por lo que ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los 17 dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Y tendremos ahora que pasar a la discusión de los dictámenes de la segunda comisión y de la tercera que sí fueron reservados. El primero, el de la segunda comisión, es el que se refiere a la firma del acuerdo comercial antifalsificación. Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión rechaza la firma por parte del Ejecutivo Federal del Acuerdo Comercial Antifalsificación realizada por el Embajador de México en Japón el pasado 11 de julio, en virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica. Se ignoraron las conclusiones aprobadas por el Pleno del Senado de la República el 6 de septiembre del 2011 y porque se trata de un instrumento que puede vulnerar el orden constitucional mexicano, transgrediendo los derechos humanos contenidos en la propia norma fundamental y los derivados del ámbito internacional. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal
a que realice las gestiones necesarias a fin de que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México al acuerdo comercial antifalsificación a efecto de que no sea aplicable a nuestro país el artículo 27 de dicho instrumento internacional, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce la voluntad y el acuerdo entre naciones de preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor, pero considera que dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, de prensa y de información. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Economía, doctor Bruno Ferrari García de Alba, al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Rodrigo Roque Díaz, y a un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informen a esta soberanía de las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir el acuerdo comercial antifalsificación, los términos en que lo firmó, así como el texto del mismo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen. Esta presidencia tiene conocimiento de que ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado don Carlos Flores Rico del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y es el momento procesal de conformar la lista de oradores. No habiendo más oradores, entonces se concede el uso de la palabra al diputado don Carlos Flores Rico, probablemente luego también el senador. Muchísimas gracias, senador presidente. En el grupo parlamentario del PRI hemos decidido apartar este dictamen por la relevancia que tiene y por las repercusiones que en el seno de la sociedad civil mundial, incluido nuestro país, ha despertado en los últimos meses. Pero fundamentalmente porque, pese a que es de un amplio consenso la solicitud de rechazo a la firma de este tratado, es importante hacer algunas precisiones, algunos matices que pueden ubicar la posición que tiene el Senado de la República y que ha sido externada públicamente en apoyo de este sentimiento generalizado, pero también la importancia de que uno de los derechos fundamentales que pretende este acuerdo mundial y que vale la pena destacar, también merece la reflexión, el cuidado y la protección necesaria para garantizar un comercio legítimo, cuidadoso, legal, regularizado de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de autor en particular. Como es de conocimiento público, el 12 de julio de este año, hace unos días, el gobierno mexicano, a través del embajador plenipotenciario en Japón, firmó este acuerdo que se conoce como Acuerdo Comercial Antifalsificación y que se conoce de manera simplificada como ACTA. Junto a México, esto que fue el 12 de julio, han firmado ya unos 37 países. Y quiero destacar muy bien esta primera parte porque es conveniente ubicar exactamente en qué contexto se encuentra la firma mexicana. Han firmado 37 países, entre los que voy a contar 9, más México, más la Unión Europea. Estos países son los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, como países. A esos países, a esos 9 países, agreguen ustedes México, 10 países. Y el bloque de Unión Europea, que como todo el mundo sabe, son 27 países. Pero ha ocurrido que 4 días antes de que México firmara este acuerdo en Japón, con toda la capacidad jurídica que el Estado mexicano le da
al embajador plenipotenciario, el Parlamento Europeo ha votado en contra de la firma por la Unión Europea de este acuerdo. Y eso hace entonces que los 22 países de los 27 que habían firmado retiren sus firmas a dicho acuerdo internacional, de manera tal que en este momento, de los 193 países que pudieran ser susceptibles de la firma de dicho documento, solo quedan 10. 10, bueno, y México, 11. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué hemos convenido todas las fuerzas políticas por unanimidad en el seno de la segunda comisión en proponerles a ustedes este acuerdo? Porque se considera en la segunda comisión, como lo consideró en su momento el grupo plural que el Senado de la República creó en el seno de la Comisión Ordinaria de Comercio y Fomento Industrial, y como lo ratificó el Pleno mismo del Senado de la República, que dicho acuerdo, pese a sus buenas intenciones en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual y de derechos de autor, que son, insisto, legítimos y válidos, se contraponen en el ejercicio que este tratado propone con los derechos de libertad de expresión, de libre circulación de las ideas, de libertad de prensa y sobre todo de protección de derechos personales. Es decir, hay una contraposición entre dos derechos completamente legítimos que se pretenden preservar de manera cuidadosa. Pero esta confrontación de derechos implica, a su vez, que hay también una violación al debido proceso para la firma de dicho tratado y en su momento, seguramente ante la próxima legislatura, del próximo Senado de la República. Y se refiere a que no fueron, a juicio del grupo de trabajo del Senado y del Pleno de este Senado, que realizó durante meses consultas diversas de manera pública en el canal del Congreso, se contraponen legislaciones nacionales y legislaciones secundarias que preservan estos derechos. Por tal motivo, proponemos a ustedes que este punto de acuerdo tenga una salida que permita, primero que nada, reiterar, ratificar y respetar la decisión que ha tomado de manera preventiva el Senado de la República para que se rechace dicha firma. En segundo lugar, hemos propuesto en este punto de acuerdo que el Ejecutivo Federal asuma el análisis nuevamente y pueda revisar la posibilidad de reservar el artículo 27 del acta, que es el principal artículo que está proponiendo la contraposición de derechos. Tercero, que puedan ser, termino señor presidente, que pueda ser citado a comparecer en esta comisión permanente el ciudadano secretario de Economía y el titular del Instituto Mexicano de Protección Intelectual. Y finalmente, en este contexto, que quede muy claro ante la opinión pública, sobre todo ante los creadores de México, que esta comisión permanente afirma, ratifica su voluntad y su confianza para que de manera, en ese acuerdo y en toda normatividad que ahora el Senado y la Cámara de Diputados está desarrollando, se preserve y se fortalezca la legislación que tiende a respetar y garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos fundamentalmente el derecho de autor. Es cuanto, y reclamo de ustedes su generosidad para acompañar este proyecto de la segunda y votar dicho punto de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, el diputado don Carlos Flores Rico. Ha solicitado también el uso de la palabra el diputado don Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y se le concede por 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Básicamente para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde, que es en el mismo sentido de lo expresado por el diputado Carlos Flores Rico, estamos plenamente a favor de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que se propone, y en particular quiero retomar lo que ya señaló el diputado Flores Rico, en el sentido que, por lo menos en el caso de la fracción del Partido Verde, no estamos en contra de los esfuerzos para proteger los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, creemos que sí es muy riesgoso poner en conflicto la protección de estos derechos con la protección de otros derechos, como el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales o incluso el derecho a la presunción de inocencia. Este conflicto, como lo señaló el diputado Flores Rico, en particular se presenta en el caso del artículo 27 de este tratado, y este conflicto que se está presentando en esa redacción de este artículo en particular tiene el problema de que yo diría que inhibe los incentivos virtuosos para lograr el objetivo de que nuestro país se convierta en una sociedad o pueda avanzar hacia una sociedad más conectada. En ese sentido, me parece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desoyó no solo primero al Senado de la República, que recomendó no firmar el tratado, no solo ellos, sino también desoyó las recomendaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que expresaron esta misma idea de que por lo menos la redacción de este artículo 27 provocaba este conflicto y podía generar un problema para lograr que México logre este objetivo de avanzar hacia una sociedad más conectada, lograr que haya una expansión de la infraestructura de banda ancha y lograr que la población se anime a conectarse a esa infraestructura de banda ancha. Por lo tanto, me parece que aquí hubo una falta de coordinación total, una clara actitud, me parece que incluso de soberbia de parte del titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que el día que se firma o se anuncia la firma de este tratado en Japón, difunde un comunicado en el que dice que se trata de una señal clara hacia el Poder Legislativo, o se manda un mensaje claro al Poder Legislativo, cuando el Poder Legislativo, a través del Senado de la República, que es la Cámara competente para este tema, había manifestado con claridad su oposición a la firma de este tratado. Por lo tanto, nos sumamos al apoyo al punto de acuerdo y invitamos a todos ustedes para que también lo hagan. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado don Gerardo. Habiéndose agotado la lista de oradores, quiero solicitarle al diputado secretario, en votación económica, consulte a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo que se ha discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado por unanimidad el acuerdo, comuníquese. Corresponde ahora pasar a la discusión del dictamen de la tercera comisión que fue reservado, y es el relativo a las tarifas eléctricas en nuestro país. Este dictamen de la tercera comisión también se encuentra publicado en la Gaceta de este día. Ustedes lo han consultado a través de sus monitores desde sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura exclusivamente a la parte resolutiva. Con gusto, señor presidente. Doy lectura al dictamen. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad remita a esta soberanía, en un plazo que no exceda de 10 días naturales, un informe pormenorizado de las causas por las que se han incrementado las tarifas eléctricas en nuestro país, así como realice un comparativo del cobro por el consumo de tarifas eléctricas de México en relación con los países miembros de la OCDE, tomando como base el ingreso per cápita, con la finalidad de exponer qué tan caro resulta el pago de la electricidad
para las familias mexicanas. Es todo, señor presidente. ¿Esta discusión no habiendo? Sí, es correcto. A esta presidencia había llegado previamente la solicitud del uso de la palabra del señor diputado don César Augusto Santiago, a quien se le concede el uso de la tribuna. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Quiero rogarles su atención para invitarlos a que voten conmigo esta moción que voy a hacer en relación con este dictamen. Quiero decirles que no es un asunto menor ni es una ocurrencia, sino simplemente responde a una exigencia nacional que en la última y reciente campaña política federal, todos los candidatos de todos los partidos hicieron suya la propuesta. Y es en el sentido de que las tarifas de la luz eléctrica se ubiquen en niveles propios de dos cuestiones: la naturaleza social de nuestro país y la calidad de la Comisión Federal de Electricidad, que es una entidad pública para prestar un servicio público. No es una empresa y menos de clase mundial. Debemos de aceptar de principio que estamos hablando de una entidad que fue diseñada, que está siendo financiada, que tiene una deuda enorme que nosotros asumimos en la Cámara como prácticamente deuda pública, para el fin exclusivo de que preste un servicio público. La ley que rige la materia se llama Ley del Servicio Público de Energía. No es una empresa. ¿De dónde sacaron que es una empresa? Y menos de clase mundial. La Comisión Federal de Electricidad ha vivido en los últimos años una vorágine de denuncias. Fíjese que coincidentemente el día de hoy aparece publicada la decisión de la Secretaría de la Función Pública, que siempre resuelve a distancia, a una larga distancia. Pero bueno, resolvió el día de hoy en imponerle a un exdirector de operaciones de comisión una multa de más de 60 millones de pesos y lo inhabilitó 17 años para no volverse a presentar al servicio público. El día de hoy. Entonces, amigas y amigos, es ya una secuela de peticiones, exhortos, exigencias, investigaciones en relación con la Comisión Federal de Electricidad. Hace un año me llamó la atención, lo digo bajo mi estricta responsabilidad, que mientras en la Cámara de Diputados, señores senadores, teníamos una comisión que estaba investigando estas cosas, recibimos audiencias públicas, hicimos investigaciones, visitamos a funcionarios, caminamos por todo el país. De repente el entonces director de Comisión Federal de Electricidad fue citado por el Senado de la República y compareció aquí en el Senado. ¿Y qué nos dijo el director? Le estamos diciendo, a ver, hable de las cuestiones de corrupción, hable de por qué ustedes tienen privatizada en los hechos la prestación del servicio de energía eléctrica. Díganos por qué el 100% de los empresarios que trabajan en Comisión Federal o con Comisión Federal son españoles y no hay un solo mexicano. Díganos usted por qué no pueden decir cuánto cuesta la producción de kilovatio hora de luz eléctrica. Díganos usted por qué la importación de gas natural y de carbón mineral está en manos de una área que al mismo tiempo es el área de seguridad de Comisión Federal de Electricidad. Díganos usted por qué es tan caro el que ustedes puedan producir energía eléctrica. Finalmente, díganos ustedes qué beneficios ha obtenido el pueblo de México con la inclusión de los productores privados de energía. ¿En qué nos hemos beneficiado? Por el contrario,
señores legisladores, el cobro de la luz eléctrica tiene en la cárcel a varios dirigentes heroicos que protestaron en sus pueblos. En Veracruz hay uno, en Chiapas hay otros, por la carestía en las tarifas de la luz eléctrica. Y aquí en el Senado invitaron al entonces director de Comisión Federal, no respondió, por supuesto, porque no le preguntaron ninguna de estas cosas, y él nos vino a decir que hay fuentes alternas de energía, que Comisión Federal está cuidando el medio ambiente, que hay oficinas bonitas en todo el país, que ellos pagan planas en los periódicos para anunciar la creación de sus nuevas oficinas, y nos dijo algo que es cierto: a Comisión Federal no le toca fijar las tarifas de la luz eléctrica. Esto lo fija la Secretaría de Hacienda por disposición legal. Entonces, bueno, pues resulta muy difícil el que podamos enfrentar un asunto de este tamaño y que al final no concluya en nada positivo. Yo por eso objeto este punto de acuerdo y les pido de favor que vayan conmigo. Voy a dejarle por escrito al señor presidente mi propuesta, que este dictamen se regrese a la comisión, señor presidente, para que se incorpore la discusión de los otros puntos de acuerdo que hay en el mismo tema, porque me parece que yo mismo presenté aquí uno muy largo. Le informé a usted, García Cervantes, de la presentación de mi tema. Argumento todo esto con mayor orden y disposición que la que estoy haciendo ahora. Y me parece pues no sé cómo explicarlo, que de repente salga este punto de acuerdo donde decimos que la Comisión Federal nos explique por qué están tan altas las tarifas. Nos va a contestar, primero pregúntenle a Hacienda, porque yo no fijo las tarifas, es responsabilidad de Hacienda. Y segundo, nos va a mandar un folleto, hombre, porque ya le hemos preguntado tantas veces que ya tienen un folleto que es la pieza literaria más extraordinaria de la literatura de horror. Y de cinismo, debo decir, y de cinismo. Lean ustedes, y hay más de 100 variables para fijar las tarifas: la presión atmosférica, la altura, la relación con el nivel del mar, el calor, el clima, el tipo de gente, la marca de nuestros trajes. Todo está metido en esta gran maraña que concluye con cómo fija Hacienda las tarifas de la luz eléctrica. Y cuando van a hacer el ajuste, porque nosotros ya fuimos a Hacienda, señores legisladores, aquí hay varios diputados que han ido conmigo, de todos los partidos, hay gente que está verdaderamente, ¿cómo es posible que pase eso en nuestro país? Y cuando fuimos a Hacienda, la explicación que nos dieron estuvo peor. Nos dio ganas a los legisladores que acudimos a la Junta de Hacienda de ponernos con algo de dinero ante la desesperación que mostraban los señores funcionarios para justificar lo que no tiene justificación alguna. Entonces mi petición es muy sencilla. Espero que los compañeros de Acción Nacional, que de vez en cuando también son justicieros, que nos apoyen en esto, porque si no lo hacemos de común acuerdo y no mostramos que todos los diputados y senadores estamos porque esta compañía, que es de los mexicanos, que debe seguir siendo de los mexicanos, transparente su funcionamiento, pues no vamos a avanzar mayormente. Entonces yo propongo, señor presidente, le voy a dejar por escrito que este dictamen regrese, que se pongan todos los demás puntos de acuerdo que hay, y perdonen una cuestión de inmodestia, principalmente el que yo presenté aquí, que es muy largo, que me costó mucho trabajo hacer, y que me parece injusto que discutamos y ni siquiera se haga alusión a este trabajo que ya hemos presentado aquí, y que regresemos con una petición más correcta en donde podamos tener algún resultado satisfactorio. Los invito pues a que me apoyen. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Gracias, diputado don César Augusto Santiago Ramírez. Honorable Asamblea, se han inscrito para referirse a este dictamen los diputados don Víctor Castro Cosío, don Tomás Torres Mercado, Partido Verde, y el diputado don Rogelio Cerda. El diputado don César Augusto Santiago Ramírez ha dejado en la directiva la proposición de que el dictamen sea devuelto a comisiones
para que se dictamine en conjunto con otros puntos de acuerdo sobre la misma materia. Agotada esta orden, esta lista de oradores, se consultará a la Asamblea si se admite la propuesta del senador César Augusto Santiago Ramírez. De ser aprobada, entonces el dictamen se devuelve a comisiones. De no ser aprobada, el dictamen sería puesto a votación si se aprueba o se rechaza. Ese es el trámite que esta presidencia dictará en este asunto. Se ofrece el uso de la palabra al diputado don Víctor Castro Cosío, hasta por 5 minutos. Primero, quiero expresar con toda claridad nuestra posición en torno al planteamiento que acabamos de escuchar. Nuestro respaldo absoluto a esta propuesta de don César Augusto, que se regrese a comisiones. Pero antes de que se regrese a comisiones, don César, yo quisiera precisar 3 cosas que son importantes. La primera, no es solamente el problema del encarecimiento de la energía eléctrica. La energía eléctrica es el extremo ya de cómo se han encarecido los servicios en el país y que afectan a amplios sectores de la sociedad nacional. Junto con la energía eléctrica está la alimentación. Si algo ha subido de precio es el frijol, la tortilla, todo lo que el pueblo consume. Y este es un asunto gravísimo. Lo de la energía eléctrica tenemos años en diferentes regiones del país, particularmente en Baja California Sur, que sería el segundo planteamiento que hago. Hay zonas que son verdaderamente calurosas en el país y la gente vive en condiciones deplorables porque la energía eléctrica, junto con el resto de los servicios, le hace prácticamente imposible la vida. Es decir, la energía eléctrica viene a cerrar un ciclo del gran empobrecimiento que vive el pueblo de México. No es un asunto aislado, es un asunto que se inscribe en esa política privatizadora que don Pedro Ávila tenía razón en sus intervenciones en la Cámara. Si viviera López Mateos, se iba de verdad a decir qué hicimos con la nacionalización de la energía eléctrica para que de nuevo se privatice. Se va a estar retorciendo en la tumba López Mateos, viendo cómo ese esfuerzo que se hizo en su momento. Lo mismo pasa con Lázaro Cárdenas, lo que están planteando de la privatización del petróleo, es muy grave. Y hemos dicho nosotros, y aquí lo ratifico, yo creo que hay que inscribir esta demanda social de que bajen las tarifas eléctricas en una demanda integral, de que verdaderamente se revise este programa económico del país, en donde todos los servicios sean vistos con la misma lupa que don César Augusto ha visto el asunto de la electricidad. Corrupción, no hay institución en donde no estemos hablando de corrupción. Ya hasta la lotería, que era parte de ilusiones, de viejas ilusiones de la gente, ha sido una vergüenza nacional. El problema de la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, que se inscribe en ese marco, desafortunadamente, que viene dañando todas las instituciones del país, todas. No hay una sola en la que diariamente no estemos hablando de este asunto. Pero la corrupción en Comisión Federal, vean ustedes lo que acaba de pasar. A los funcionarios que defraudaron a la Comisión Federal se les multa, solo se les multa
no se les da oportunidad de trabajar a los sinvergüenzas, y ya, salen enriquecidos, hombre. Mientras la gente no tiene para comer, menos para pagar la luz. Por eso nosotros pensamos, y quiero respaldar totalmente esta idea de don César Augusto, de que se regrese a comisión. Pero, ¿qué hacer, don César? ¿Qué hacer frente a esa camisa de fuerza donde ha sometido la Secretaría de Hacienda las tarifas eléctricas? Las movilizaciones se hacen en la Comisión Federal, en las entidades, y se lavan las manos y dice Hacienda, y se convierte esto en un muro de lamentaciones. Ha habido compañeros legisladores que han hecho huelga de hambre para tratar de que baje el precio de la energía. Coincidimos todos, hombre. Al pequeño y mediano comerciante se le recarga la mano, y a la gente humilde no tiene para pagar la energía eléctrica. Recibos de 5,000, de 6,000 pesos. No es para que nos expliquen por qué llegan, no tienen explicación. Es un abuso, y el abuso no tiene explicación. Se comete impunemente. Por eso yo creo que debe bajar la energía eléctrica, debe bajar la telefonía, debe bajar los precios de la canasta básica. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo económico que nos garantice el bienestar de la gente. Y ahí es donde debiéramos de ponernos de acuerdo toda la población y por supuesto la clase política. Pero no es cierto, la gente no confía y se vuelve discurso, y estos esfuerzos se vuelven vanos porque no concretamos esto. Yo creo que hoy hay muchas promesas de campaña, don César, y hoy una de ellas que se debe de cumplir y que debemos estar atentos es que bajen los precios de los energéticos, gasolina, luz eléctrica, telefonía. Si no, entonces este país de verdad ya no va a tener pies ni cabezas como parece ser que hoy estamos. Por eso mi respaldo absoluto a su iniciativa y a su esfuerzo, un reconocimiento de veras, porque se recorrió el país, se sacaron firmas, pero la gente se vuelve incrédula frente a los esfuerzos de todos los actores políticos cuando no hay respuestas concretas. Yo creo que el Estado mexicano debe de regresarle a la gente tanto que le debe y empezar por estos cambios profundos de los precios de la energía eléctrica. Muchas gracias.